Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el análisis de esta semana y vamos a tratar un tema muy importante que es la psicología del trading y la importancia de este. Efectivamente, la importancia del trading o para tener un éxito en el trading se necesita el 80% de psicología y el 20% del resto de los factores, o es diferente esto. Entonces, los mercados esta semana han estado volátiles, aunque no demasiado. Realmente aún seguimos en el sentimiento de complacencia, en el sentimiento de riesgo, de codicia. El mercado sigue ascendiendo gradualmente, pero sigue haciendo eso. El dólar, como les comenté, yo había entrado en corto en esta zona y les había dicho que había tomado ganancias por acá, ya que luego inmediatamente quería seguir. El mercado quería volver a subir y además estaba la media móvil de 200 periodos actuando como un soporte de 200 días. Entonces estaba actuando como un soporte y decidí tomar ganancias y no arriesgarme más, ya que lo que tiene que suceder aquí normalmente es que no aparece, debe aparecer una vela más débil, por ejemplo una de este estilo, para que pueda seguir avanzando el mercado a la baja. Pero en este caso no fue débil y continuó subiendo. Luego hizo un doble suelo y volvió a testear la de 200 periodos y continuó subiendo. Entonces los índices, igual que como les he comentado, han continuado de forma ascendente y podemos esperar una continuación. Sí, seguimos escuchando todos los días acerca de las tarifas comerciales entre Trump y China y que quieren ver cómo se va a resolver esto. Y eso es como el salvavidas que tiene al mercado de forma ascendente aún. Sin embargo, es improbable que eso le vaya a durar tanto. Digamos que el mercado se firma ese trato entre Estados Unidos y China. Probablemente el mercado suba y quizás llegue a máximos históricos. Estamos ahorita en 25.440 y quizás llegue al máximo histórico de 27.000. Son 1.500 puntos y los podría ascender. En una sesión yo creo podría, cuando se dé esa noticia fundamental, quizás suba unos 400 puntos. Y probablemente en las siguientes semanas llegaría a los 27.000. Sin embargo, después de eso, ya estamos en la fase última del ciclo económico. Llevamos más de 10 años en la expansión, como se le dice, en la cual los mercados accionarios o mercados de riesgo han estado subiendo de forma ascendente por la inyección de liquidez en los bancos centrales. Y al suprimir los bonos, que estamos en 2.67% el bono de Estados Unidos a 10 años, evidentemente los inversionistas van a ir hacia activos de riesgo para obtener más rendimiento que 2% o 2.67% por 10 años. Entonces, evidentemente esa supresión de los bonos a tasas de interés obliga a los inversionistas a buscar rendimientos más altos, como por ejemplo los índices accionarios, bueno, las acciones y por lo tanto los índices accionarios. Entonces, podemos esperar más subidas. En lo que sí que no se hacen las tarifas comerciales, el mercado se siente tranquilo, ya que la Fed no va a subir tasas de interés. Probablemente si hay presión bajista, las vayan a recortar otra vez, ¿no? Las vayan a terminar cortando otra vez de 2.75 a 2% o quizás menos. Estamos justamente en 2.50. Estamos en 2.50%. Probablemente la disminuyan a 2.25, quizás 2%. Ya con eso el mercado sentiría un alivio temporal, ya que cuando venga la siguiente recesión, ¿qué va a pasar? O sea, los bancos centrales, pues, tienen un espacio limitado, sobre todo en muchas partes del mundo. En México está aquí a 7.75%. Entonces pueden bajar las tasas de interés aquí, pero en los bancos centrales alrededor del mundo, Europa, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, las tasas de interés son muy bajas. Entonces realmente no las pueden bajar más. Pero eso es un tema para otro video. El tema de hoy es
la psicología del trading, ¿qué tan importante es? Efectivamente, será de 80% para ser exitoso y el otro 20% todos los demás aspectos. En mi opinión, 80% para mí es un porcentaje demasiado alto para darle peso al trading. Realmente yo estaría dando el porcentaje entre el 60% y el 50%, ya que el otro 40% necesitas una estrategia sólida, necesitas una fuerza, una gestión del riesgo y poder entrar en momentos clave importantes, ya que ponle tú que el 80, digamos que el 80%, como dicen muchos, es necesario para ser rentable. Digamos que el otro 20%, o sea, únicamente 20% lo dedicas a lo que es pues tu estrategia, la gestión del riesgo, el análisis fundamental, el sentimiento del mercado, y entonces es un porcentaje muy bajo. Si tú tienes una psicología correcta del 80%, o sea, de que para poder dar este 80% de peso y dices, tengo una psicología adecuada, es decir, tomo mis trades, no me interesa el resultado, si es positivo o negativo, voy por si pierdo 100 puntos o gano 100 puntos, me retiro del mercado. Puedes tú obtener eso, pero ¿qué pasa si tú entras en el momento inadecuado, muy tarde, entras contra un fundamental, por ejemplo, que por ejemplo salga esto de las tarifas comerciales, ¿no?, de China y Estados Unidos, se llega a un trato, obviamente es una noticia positiva para los activos de riesgo, las acciones suben fuerte, unos 100 puntos, 200 en un golpe, y tú se te ocurre, aunque tengas una psicología perfecta, meter una venta ahí. Obviamente tu probabilidad de ser rentable ahí es muy baja, el mercado te va a comer si tú metes una venta en esos momentos. Entonces, no importa si tu psicología es del 80%, aunque tú digas, voy a meter una venta en ese momento, que el mercado está subiendo con mucha fuerza y abres una venta, y así tú digas, no me interesa el resultado, pues finalmente, aunque no te importe el resultado, no vas a ser rentable, porque en ese momento el mercado va a subir muy fuerte, y si tú abres una venta, te va a comer. Entonces, no es del todo válido decir eso de que el 80% es necesario para ser rentable, no es lo más importante. Bueno, es más bien, sí es lo más importante, pero no es lo único, o sea, no puede tener tanto peso, ya que si tú no cumples todos los demás aspectos de entender, analizar el mercado, básicamente escucharlo, la acción del precio, lo que te está diciendo diario, los fundamentales que están moviendo al mercado en ese momento, el sentimiento que gira alrededor de ese mercado en particular, si es de miedo, si es de codicia. Si tú no entiendes eso, da igual si que tú tengas una psicología perfecta de máquina y digas, no me importa si gano o pierdo, porque finalmente no va a ser rentable si no cumple los otros aspectos. Igual de otra forma, ponle tú que entras en compras, ¿ok? Digamos que sigues, sí, la psicología, perfecto, y también sigues lo que hace el precio, pero entras a un lotaje muy alto. O sea, por ejemplo, el mismo ejemplo, sale la noticia de Estados Unidos y China, se solucionan las tarifas comerciales y sube el mercado 100 puntos, ok, tú abres una compra. ¿Qué sucede? Si tú abres un lotaje muy alto, por ejemplo en los índices, tienes tú $1000 y abres 10 lotes, que equivaldría por ejemplo a $10 por punto. Si sube el mercado 100 puntos, tú ya estarías ganando 10 puntos por 100, $10 por punto. Por 100 puntos estarías ganando $1000. O sea, tú ya estarías duplicando tu cuenta en un trade. Pero ¿qué pasa si ese trade? Porque nada es seguro. Si se te viene en contra, tú estarías perdiendo. Ponle tú que pierdas 50 puntos. Ya perderías tú $500. Porque cada punto vale $10. Entonces, estarías tú perdiendo la mitad de tu cuenta en un trade, el 50% de pérdida. Entonces da igual, si tu psicología es perfecta y dices, tú no me interesa si gano o pierdo, pues sí, pero tu lotaje es demasiado alto, entonces vas a perder, no te va a afectar entre comillas psicológicamente, porque no te interesa, pero pierdes la mitad de tu cuenta. Entonces ahí obviamente no va a ser rentable. Entonces, la gestión de riesgo también es muy importante. La psicología es, claro que es muy importante, porque evidentemente si uno, aunque tenga ahora del lado opuesto, tengas una gestión de riesgo muy buena del 1%, 2% por trade, tengas la relación riesgo-beneficio sea 1 a 2, tu estrategia sea rentable, ya la has probado por el paso del tiempo, comprendes al mercado, lo escuchas, no peleas contra la tendencia, no peleas tampoco contra nada, contra el mercado, simplemente fluyes con él, lo sientes, lo escuchas y haces lo que te dice que hagas.
Entonces, si tú ahora tienes todo esto, pero bueno, la psicología te traiciona, que quiere decir que cierras tus trades antes de tiempo, que tienes miedo a tomar los trades, aunque tú veas que está la oportunidad clara, no entras por miedo, que te gana la codicia y entras muy tarde o persiguiendo los trades. Entonces pues sí, evidentemente te va a costar más ser rentable. Lo más difícil evidentemente sí es la psicología del trading, porque obviamente jamás nos enseñan a tomar riesgos y sobre todo a lidiar con el fracaso y con las pérdidas y con el rechazo y la frustración, porque por ejemplo hay momentos, hay días, hay periodos en los cuales uno, aunque siga las cosas a la perfección, no obtienes tanta rentabilidad, obtienes a veces 1%, 0.5%, a veces ligeramente negativo, neutro. Entonces eso para la mayoría de la gente y de la sociedad cómo está conformada y cómo los principios y la ideología de las personas de obtener beneficios rápidos, inmediatos y express. Entonces eso no es totalmente lo opuesto a lo que uno tiene que hacer como trader. Lo que uno tiene que hacer como trader psicológicamente es simplemente seguir tu estrategia. Si hay una oportunidad la tomas, aunque sientas miedo, porque sabes que tu estrategia tiene una probabilidad alta y que va a ser rentable y a lo largo del tiempo. Da igual si ese trade lo pierdes o ganas. ¿Por qué? Porque estás gestionando tu riesgo. Si lo pierdes 1%, si lo ganas 2%, porque la relación riesgo-beneficio en tu estrategia sería 1-2, 1-3, 1-4, dependiendo el contexto. Pero entonces sí importa. ¿Y cómo se lidia con esto? Lamentablemente tampoco lo dicen muchas personas. Y es que si uno nunca ha hecho trading y uno decide hacer trading por primera vez, evidentemente nunca te dicen que entres con lotajes pequeños y después vayas subiendo el tamaño de la posición. Normalmente te dicen, tienes tú $1,000 y arriesgas 1%. Sí, eso es cuando tú ya tienes una experiencia, cuando tú ya tienes un manejo de tus emociones adecuadas, te conoces muy bien, sabes qué sientes y qué piensas cuando pierdes, cuando ganas, cómo te gestionas a ti mismo ante las pérdidas sobre todo. Entonces, como una persona no sabe eso y no lo, emocionalmente aún no está lista del todo para poder ser rentable, ya que aunque sea esa persona nunca ha hecho trading, pero aunque sea paciente y disciplinada, de todas formas, si no está acostumbrada a estar bajo presión y sobre todo aprender de los errores y entender que el mercado es muy sabio y te enseña qué es lo que tienes y no tienes que hacer, y obviamente con pérdidas en algunos casos. La gente no está acostumbrada a aprender de sus errores y sobre todo a cambiar de opinión rápidamente. Por ejemplo, si tú vas perdiendo en un trade y tú sabes que la acción del precio, abriste una compra y el mercado cae, te toca el stop loss y te saca. O sea, tú tienes que, si la acción del precio y el contexto apunta a más ventas, pero tu estrategia es comprar ahí, tú tienes que cambiar de opinión y tienes que abrir una venta. ¿Por qué? Porque el mercado te lo dice. Si tú peleas contra el mercado y abres una compra y forzas el trade, la probabilidad no está a tu favor. Entonces la gente, como en el fútbol, por ejemplo, que la gente le va o al equipo X o al equipo Y. Entonces siempre le han ido al equipo X. Y de un momento para otro tienen que cambiar de equipo, le tienen que ir al otro equipo. Pierde su equipo y tienen que inmediatamente cambiar de opinión y ir al otro equipo. Es algo similar en el trading. Eso obviamente será muy difícil hacerlo para un apasionado del fútbol, por ejemplo. Pero en el trading hay momentos en que tú tienes que hacer eso. Es obligado. ¿Por qué? Porque si no lo haces, el mercado te va a seguir comiendo. Si tú abres la venta, abres la compra, el mismo ejemplo, abres la compra, se cae el mercado, te toca el stop loss y la acción del precio apunta a más ventas, a haber una venta. Va a ser muy molesto porque tú al inicio tú dices, yo estoy con los bulls, o sea, con los alcistas, y abrí una compra. Entonces tú emocionalmente te involucras en eso y piensas que tienes que ser alcista. Y abres una compra y te involucras emocionalmente y le vas a los alcistas. Le vas a los alcistas y dices, yo quiero que esto suba. Entonces tú ya te estás involucrando emocionalmente, y si eso baja, te va a afectar y te va a costar mucho trabajo a abrir la posición opuesta.
Entonces, la visión del mercado que uno tiene que tener es neutralidad. Si tú eres neutro con el mercado, y es decir, siempre tú estás pensando, puede subir como puede bajar, así estés en ganancias o en pérdidas, esa es la mejor mentalidad, porque si el mercado gira y la acción del precio indica eso, puede o no haber un fundamental atrás de eso, no necesariamente, pero la acción del precio te lo dice, abres el trade opuesto y tienes la probabilidad de ir con el mercado, no ir en contra de él. Entonces, eso de cambiar de opinión, primero pierdes y el mercado te está diciendo, estás equivocado, y además pierdes dinero en primera. Y entonces, en segundo lugar, tú tienes que ir a aceptar ese error y además abrazar al mercado, por así decirlo, y decirle, sí, estoy equivocado, y además corriges eso y entras a favor del mercado. Básicamente le estás agradeciendo al mercado y estás abrazando a tu oponente, por así decirlo, aunque al mercado no le importa, ¿no? Pero me refiero, te hace daño al mercado porque pierdes dinero, te equivocas, fracasas, y en ese momento tú tienes que aceptar esa idea y además abrazar la idea opuesta, porque tú tienes que abrir la posición opuesta. Básicamente estás abrazando a tu enemigo. Entonces eso es muy difícil hacer psicológicamente. Para alguien principiante le va a costar mucho trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que aceptar tu ego, tienes que decir, sí, me equivoqué, lo acepto, perdí dinero, y además tengo que aceptar ese error y además abrir la posición opuesta y decir, efectivamente el mercado, tú tienes la razón y yo tengo que abrir la posición opuesta. Sigues cayendo, abro la venta. Yo era comprador, ahora soy vendedor. Hacer eso es muy difícil al inicio. ¿Cómo se arregla esto? La gente podrá leer 1000 libros, ver miles de horas de videos, asistir a conferencias, pero finalmente uno va a ser el que va a estar abriendo las posiciones. Entonces, ¿cómo se lidia esto? El lotaje tiene que ir de menos a más. Si una persona es principiante y tú tienes $1000 en su cuenta, ok, y la regla tradicional es que uno arriesga 1%. Pero si esa persona es novata, o sea, 1% por trade serían $10. Pero si esa persona está acostumbrada a jamás, o sea, que nunca ha perdido dinero en el trading y piensa que no puede perder, y si pierde es malo, no. Entonces, ahí lo que pasa es que tiene que bajar el lotaje. O sea, 1% es la regla tradicional. Eso es cuando tú ya eres rentable, eres consistente. Si no, arriesgas el mínimo. O sea, pone tú que el broker te deja abrir una posición más baja de 0.001, que equivaldría a 10 centavos de dólar por punto. Equivaldría eso más o menos a, no sé, 100 puntos del Dow, equivaldría a $10. O bueno, pone tú 30 puntos, ¿ok? Eso sería $3. Sería eso de 0.3% de una cuenta de $1000. Entonces, si tu lotaje es el mínimo y en vez de perder $10, que es tu riesgo, ya que es rentable, arriesgas $1 o $2, obviamente la carga psicológica va a ser menor. Entonces, un principiante lo que debería hacer es empezar desde el mínimo lotaje posible y irse acostumbrando, obviamente, hasta cuánto es lo que se permite perder él psicológicamente, sin sentir demasiado dolor. O sea, si tu riesgo es de $10, esa es la regla tradicional por trade, y en vez de eso arriesgas $1, tú no vas a sentir mucho dolor. No vas a decir, ok, perdí $1. O quizás sí sientes mucho dolor, pero probablemente no, porque es muy baja, la cantidad de dinero es muy baja. Entonces, si sientes mucho dolor perdiendo $10, pues con $1 que pierdas vas a sentir mucho menos dolor. Entonces, lo principal es eso, es $1, o bueno, el mínimo riesgo que te permita tu broker y que tu cuenta lo soporte, evidentemente. Y abres el mínimo lotaje. ¿Cuánto tiempo? Pues pues hasta que tú te sientas tranquilo, te sientas más a gusto tomando trades así a ese riesgo de $1 por trade. No sé, un mes probablemente, o quizás más, hasta que tú sientas que $1 pues no te afecta, ni para cuando lo ganas o lo pierdes, no te afecta, le subes a $2, y así vas tú gradualmente subiendo la presión psicológica y subiendo la relación riesgo-beneficio hasta llegar, por ejemplo, hasta los $10, que en los $10 ya sería 1% por trade. Ya que tú llegas a eso, pues ya vas a saber, ya vas a estar experimentado psicológicamente, con una alta experiencia emocional en ese aspecto, para tú poder soportar la carga psicológica de perder, por ejemplo, 1% de tu cuenta, o 3%, 4%, dependiendo de tu riesgo por trade. De esta forma puedes tú gestionar mucho mejor la psicología del trading. Esto nadie te lo va a decir, bueno, muy pocos te lo van a decir.
de que tú bajes tu lotaje y que lo vayas incrementando hasta que tú te sientas bien y hasta que tu cuenta pues seas consistente. Entonces eso es el video de hoy. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente análisis semanal y con el siguiente tema de trading.